Lo primero, para yo no empezar aquí a hablar soli. Listo, gracias Ricardo, Laura, Juan Francisco, Anaí, María. Gracias, Esteban. Gracias, Karen. Gracias, Manuela. Gracias, Simón. Gracias, Juan. Bueno, bueno, niños, a ver, vamos a empezar a ver las clases que ya corresponden a explicar, gracias Miguel, a explicar los fundamentos de las pruebas microbiológicas que pues por razones obvias no vamos a poder realizar en el laboratorio, pero sí vamos a aprender y nos va a quedar muy claro cuáles son los fundamentos de estas pruebas, ¿sí? Que es como lo más importante. Yo sé que no estar en un laboratorio, déjenme activo la cámara un momentico. Bueno, yo sé que no estar en el laboratorio, no poder hacer las prácticas, sí, es algo que les va a quedar a ustedes como faltando, pero créanme que si ustedes hacen el laboratorio, sí, pero ustedes no van a recordar los fundamentos, no es mucho lo que les va a servir ese laboratorio, ¿sí? Más fácil si en un futuro ustedes se llegan a encontrar con una de estas pruebas o les llegan a mencionar alguna de estas pruebas y ustedes les ha quedado muy claro los fundamentos y por qué se hacen, cuándo se hacen, bueno, etcétera, créanme que es mucho más valioso para ustedes que ir a sembrar la bacteria al laboratorio y ya, porque muchas veces pasa eso, que no, yo me acuerdo que yo la sembré, yo me acuerdo que yo usaba un mechero, yo me acuerdo que yo iba unos a los días y la revisaba, pero yo no me acuerdo bien para qué servía la prueba o por qué se hacía esa prueba. Entonces, en realidad, así no sirve para nada. Entonces, no sientan como que van a quedar mal o que van a quedar como que si no hicimos el laboratorio, entonces ya para qué vamos a aprender el resto. Créanme que los fundamentos son bastante importantes y les va a servir ahora, les va a servir cuando estén viendo, por ejemplo, núcleo, ¿sí? Y vuelvan a ver bacterias, cuando estén viendo cualquier tipo de núcleo que incluya esto y también cuando estén ya mucho más adelante en clínicas y empiecen a hablar de enfermedades infecciosas, ¿sí? Entonces, en ese caso también les va a servir un montón entender los fundamentos. Por ahí pasó mi perro. Hola, venga, salude. Saluden a mi perro. Dígale, Oli. Bueno, entonces, ya dándoles esta introducción, para que ustedes estén un poco más tranquilos, vamos a usar, amor, échate ahí, pues, que él quiere estar en clase. Gordo. Vino a saludarme, no quiere que trabaje. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para empezarles a hablar de ese tema. Bueno, antes de empezar a hablar de como tal las pruebas y de lo del laboratorio, quisiera saber si ustedes necesitan como una explicación mayor acerca de hongos y protozoos, es decir, como si quisieran que yo les hiciera como una especie de mini documento con algunas cosas relevantes que ustedes deben sí o sí saber para que ustedes no sientan como que, bueno, cuál es el tema específico de protozoos y hongos que nos van a evaluar o que tengo que recordar, pues no solo porque no lo vayan a evaluar. Si ustedes quieren que yo les haga como este pequeño resumen guía de estudio, listo, yo me imaginé que sí, entonces yo se los hago y se los pongo en Moodle, ¿sí? Entonces yo les coloco ahí como este es el documento base que pueden consultar para protozoos y hongos. Listo, yo se los hago en el transcurso de esta semana, la otra semana. La idea es que obviamente yo miro la fecha del parcial, la verdad no recuerdo cuándo es el segundo parcial, yo se los coloco antes, ¿sí? Entonces no se preocupen por ese tema. El 13, el 13 de mayo, listo, yo se los coloco al menos unos 5 días antes del 13 de mayo, ¿listo? Bueno, él no quiere que dé clase. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla ahora sí, porque voy a usar hoy como un tablero para explicarles y para que hablemos
de la tinción de Gram y vamos a mencionar también algunos tipos de siembra y algunos tipos de medios de cultivos. Hoy lo vamos a hablar así y yo les voy a dejar como un tallercito para que ustedes lo vayan desarrollando hasta que nos volvamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a quitar aquí esto y voy a compartir pantalla. Ustedes pueden activar micrófono cuando quieran, si quieren que les explique algo, si no entendieron algo, o sea, me pueden interrumpir cuando necesiten, ¿sí? Mejor. Bueno, listo. Aquí me dice que ya estoy mostrando la pantalla, les debe aparecer una pantalla en blanco. Cualquiera me puede confirmar abriendo el micrófono diciéndome, sí, profe, vemos no, que esperen Sí, que profe, es el cosito ese de la pantalla donde puedes escribir y todo. Listo, gracias. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando. ¿Se acuerdan que antes de que empezara la cuarentena, nosotros íbamos a tener el primer laboratorio que era el de tinción de Gram, ¿sí? Y por favor, quiero que si alguien se acuerda, que yo estoy segura que sí, cuéntenme cuál es la idea de hacer una tinción de Gram. Cualquiera puede hablar. Identificar si la bacteria, digamos que estamos examinando o pues estamos poniendo en la tinción es Gram positiva o es Gram negativa, es decir, identificar su tipo de pared. Listo. Entonces, Si ahí tiene hay o dos no. cosas. Ajá. Si Ahí tiene hay o dos no. cosas. Estamos hablando de identificación. Estamos hablando de identificación de bacteria gram positiva o gram negativa. Y entonces mencionaron la pared. Entonces, ¿cómo así? Entonces, en ese caso, ¿quién quiere precisar lo de la pared de la bacteria? O sea, que hace referencia, por ejemplo, gram positiva, gram negativa, o sea, eso como que estaría indicando. O quien tiene una idea, se pueden equivocar, no se preocupen, que no estamos en examen, estamos en clase. ¿Quién se va a sacrificar por el equipo? Pues doctora, no, mentiras, profe. La tinción Gram pues consiste en colorear las paredes y pues es específico porque es un método de identificación cualitativo para, digamos, la composición de las paredes, ¿sí? Si no estoy mal, son las Gram negativas, las que tienen dos membranas y una pared, y pues estas son creo que más afines al alcohol que va a barrer el colorante y entonces le colorea diferencial, ¿sí? Mientras que la Gram positiva lo que va a hacer es que no va a ser afín a este alcohol, sino que al primer colorante, que va a ser un colorante azul. No recuerdo bien, creo que era azul de lactofenol. No, es cristal violeta. Bueno, entonces lo que va a pasar con estas es que no, como no son afines a ese alcohol, entonces van a mantener la coloración pues morada. Listo, muchas gracias. Entonces, nos ayuda a identificar, como decía, cualitativamente, es decir, acá nosotros vamos a observar al microscopio las bacterias coloreadas y solo con esa observación vamos a poder decir que la bacteria es gram positiva o es gram negativa. Entonces, lo que mencionó, no vi el nombre, perdón, lo que mencionaron anteriormente con respecto a la afinidad por el alcohol, ¿sí? O a la afinidad por el cristal violeta, más bien es la afinidad por el cristal violeta de las gram positivas, ¿sí? Y esto está asociado a su pared, ¿sí? Porque su pared es lo suficientemente gruesa para retener el colorante cristal violeta. Entonces, como lo retiene, resiste al alcohol, es decir, resiste que sea decolorada. En ese caso, si resiste ser decolorada, por lo tanto, la gram positiva sería la que quedaría teñida de morado y la gram negativa sería la que quedaría teñida de fucsia. ¿Por qué queda teñida de fucsia? Entonces, ahora vamos a mirar otra cosa. Tenemos 4, digamos, reactivos implicados en la tinción de Gram, ¿sí? Entonces, los 4 reactivos, la idea es para que al final queden coloreadas las bacterias.
En este caso dibujé bacterias que no tienen formas, como pudieron ver, porque no están ni como cocos ni como bacilos, solamente les quería mostrar el color del que podrían quedar. Entonces, vamos a tener un primer colorante, necesito un iPad Pro para hacer esto. Un primer colorante que, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes o cuál? El No, cristal. mentiras. Bueno, sí. Sí, sí. Entonces, el primero que vamos a aplicar, voy a poner solo las iniciales, porque si no me quedo toda la vida haciendo eso. Entonces, el primero que vamos a colocar es el cristal violeta, ¿sí? Ese lo vamos a colocar por un tiempo determinado. Los colorantes se colocan por más o menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, incluso 4 minutos. ¿Esto de qué depende? De la marca del colorante, de cómo se haya estandarizado la prueba. Entonces, en la guía que yo les había mandado a ustedes antes de que entráramos a cuarentena, hay unos tiempos. Esos tiempos funcionan bien con los colorantes que tenemos en la universidad, ¿sí? Entonces, a veces en otros laboratorios funcionan un poco menos tiempo, un poco de más tiempo, pero el punto es que el orden de los colorantes sí o sí debe ser este. Entonces, primero, cristal violeta. Luego, vamos a adicionar un mordiente o un colorante que nos va a ayudar es a que el cristal violeta se una mejor a la pared, ¿sí? O sea, es como que le ayuda al cristal violeta a que esté unido, ¿sí? A que cree esos enlaces químicos que van a permitir que el colorante esté en la pared. Entonces, ¿cuál sería ese colorante si alguien se acuerda? ¿Lugol o alcohol? Uno de los Lugol. dos. Sé que uno es primero que el otro, pero no recuerdo. Lugol, ¿sí? Ese sí me quedó bien. Bueno, Lugol. Entonces, el Lugol no solo sirve para esta prueba, sirve para teñir, digamos, parásitos, por ejemplo, los protozoos. Cuando se van a observar los huevos, uno usa Lugol y así el Lugol tiñe todas las partes que tengan almidones y nos va a poder permitir como diferenciar como tal el huevo, ¿sí? O sea, ustedes han visto o vieron en la clase también del Mintos cuando vimos que los huevos se ven como cafés. Cuando ustedes observan eso, café, es porque han sido teñidos con Lugol, porque por lo general los parásitos no tienen color café, sino que fueron teñidos previamente con el Lugol, pues para que sepan que el Lugol no solo se usa en esta prueba, ¿sí? Bueno, luego, ahora sí, vamos a poner, digamos, a la bacteria o vamos a mirar si la bacteria de verdad retiene o no retiene esto. Entonces, en este caso, ahí sí vamos a adicionar el alcohol cetona o el alcohol acetona, ¿sí? Entonces es como acetona. Aquí estoy haciendo un curso de motricidad fina. Bueno, entonces el alcohol acetona tiene, como su nombre lo dice, alcohol y tiene acetona. Y entonces es lo mismo que trae el esmalte, la acetona, entonces, y con lo que se quita el esmalte. Entonces, este alcohol se va a dejar por un tiempo muy breve, ¿sí? Porque la idea no es que dañemos las bacterias ni que le dañemos su forma. Entonces, esto por lo general se aplica y se lava o se deja 10 segundos, no se deja más. Entonces, esta fase de aquí es lo que nos va a permitir saber si la bacteria se va a decolorar o no se va a decolorar. En el caso de que sea una bacteria gram positiva, ¿sí? Entonces, ella, como no se va a decolorar, digamos que en este momento ya va a seguir quedando morada. O sea, si la miráramos en este momento de la tinción, ya estaría morada. Pero en el caso de las bacterias gram negativas, ¿sí? En esta fase de la tinción no se verían porque se destiñeron completamente, ¿cierto? Entonces necesitamos una última fase que es un colorante de contraste, que es la safranina, y de hecho es de ese color. La safranina. Bueno, ahí algo se entendió, ustedes van a ser médicos. Entonces, la safranina o también fuchsina, también puede ser esta fuchsina, de Gram, ¿no? Esta sí tiene que ser colorante de Gram porque existe otra fuchsina, que es la fuchsina o la fuchsina que se usa para las bacterias ácido alcohol resistentes como la Mycobacterium tuberculosis. Es decir, hay bacterias que no les sirve esta tinción, ¿sí?
hay unas que no tienen pared como el micoplasma y hay otras que tienen paredes bacterianas que son muy diferentes a estas dos que tenemos acá, por lo tanto, tenerlas con esto no va a funcionar, entonces hay una fucina para Gram y hay una fucina para hacer tinción de bacterias como Mycobacterium tuberculosis o incluso para hacer tinción de protozoos como Cryptosporidium, ¿sí? O sea, como les estoy contando aquí, estos colorantes no son como únicos de la tinción de Gram, pero esta combinación de colorantes sí. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Digan, no. Sacrifíquense por el equipo, hable cualquiera. Ah, ya leí. Listo. Bueno, entonces, otra cosa. Cuando uno hace esto en el laboratorio, entonces se necesitan varias cosas, ¿sí? O sea, este es el fundamento de la prueba, ¿sí? ¿Por qué usamos estos 4 colorantes? Ese es el fundamento. Ahora, el procedimiento como tal. El procedimiento como tal que tiene que ver con, bueno, yo llego al laboratorio y ¿qué hago? Entonces, yo tengo que tener un cultivo, y les estoy dibujando una caja de Petri acá, me quedó decente. Yo tengo un cultivo, ¿sí? Es decir, acá tengo medio de cultivo adentro, aquí también, ¿sí? Bueno, digamos que es medio de cultivo. Entonces aquí yo tengo unas bacterias, entonces vamos a dibujar las bacterias verdes, yo qué sé. Es como punticos, sí, esto, aquí punticos, bueno. Entonces yo tengo aquí un cultivo, yo lo veo, pero yo no tengo ni idea eso, ¿qué será? Con la tinción de Gram yo solo voy a saber si es Gram positivo o Gram negativo. ¿Y qué otra cosa creen ustedes que podemos observar de las bacterias en la tinción de Gram? Aparte de si son Gram positivos o Gram negativos. La morfología de las bacterias. La morfología, sí. Exacto. Los bacilos, cómo están agrupados. Exactamente. Entonces vamos a poder ver eso y cómo se agrupan y si hay bacilos, cocos, sí, cocobacilos. También hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si no tenemos un cultivo axénico, o puro, que es lo mismo, podemos encontrar una selva de bacterias, es decir, vamos a encontrar de todo. Entonces, para yo hacer una tinción de Gram, yo primero tengo que tener un cultivo puro. ¿Y qué es un cultivo puro? Es tener una bacteria aislada de otras bacterias, que solamente yo sepa que tengo ese tipo de bacteria y eso cómo lo hacemos. Antes de eso, tuvimos que tener otro cultivo, vamos a hacer esto de otro color, digamos que morado. Entonces acá yo tengo antes un cultivo mixto, ¿sí? Entonces, ojo que les estoy diciendo varios conceptos acá. Yo tengo acá un cultivo mixto. ¿Qué es un cultivo mixto? Pues su nombre lo dice. Que tengo pepitos, que tengo fulanitos, me estoy refiriendo a bacterias, ¿no? Que tengo un montón de, eso porque no me pinta. Bueno, tengo un montón de bacterias diferentes, ¿sí? Y yo, ¿cómo sé que tengo bacterias diferentes? Pues ahí sí toca a la observación. O sea, tengo diferentes cosas allí, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero saber la bacteria azul que estoy viendo, digamos que es azul, pero ustedes lo que observan en las colonias bacterianas es la forma de la colonia, o la forma, o su ¿cómo se dice eso? Su consistencia. Entonces hay unas más cremosas que otras, hay unas amarillas, hay unas blanquitas. Entonces, cuando yo tengo una sola bacteria, ¿sí? Una sola bacteria, ella puede generar, ella al dividirse, ¿sí? Entonces va generando como una forma y eso es lo que llamamos nosotros una colonia, ¿sí? Entonces digamos que la colonia de la bacteria azul es una colonia redondita, digamos cremosa, entonces yo digo, bueno, yo quiero coger esto que estoy viendo aquí y lo quiero saber si es Gram positivo o Gram negativo, pero entonces, ¿qué necesito? Lo aíslo de acá, del cultivo que está mixto, y lo convierto en un cultivo puro o axénico en una nueva caja de Petri. Cuando yo ya tengo mi cultivo puro o axénico, ahí es que yo ya empiezo a hacer el procedimiento de tinción de Gram. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo mi cultivo separadito. Digamos que ya se sabe que la muestra de
puede ser de una herida, ¿sí? O puede ser de una secreción, ya se aisló, ya se separó y ya se hicieron cultivos puros y se quiere saber si es gram positivo o gram negativo y luego hacerle otras pruebas de identificación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Bueno, tener un laboratorio, que es lo mínimo que debo tener yo en ese laboratorio. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Para hacer una tinción de gram. Voy a ver si me están contestando. Si quieren me contestan por chat. ¿Cómo así? Pues, doctora, pues como materiales de laboratorio. ¿Qué necesitan? Sí, ¿qué materiales necesitan de laboratorio? Necesitaría portaobjetos, la cubeta, necesitaría las cajas de Petri, los cultivos, los reactivos colorantes. Creo que no importan los mecheros, porque no va a ser siempre. Van a necesitar el microscopio y van a necesitar aceite de inmersión. Bueno, listo. Entonces ahí dijeron varias cosas. Vamos acá. Necesito, cuando yo destape vamos a usar este coso acá. Cuando yo destape cultivo puro, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí un poquito. Bueno, entonces digamos que acá vamos a empezar a hacer, ya limpiamos nuestra mesa de laboratorio. Entonces, aquí tenemos nuestro cultivo puro, este de acá. Listo, entonces cuando yo voy a destapar un cultivo, donde sea, el que sea, necesito proteger al cultivo y protegerme a mí. Entonces sí necesito los mecheros, ¿sí? Necesito tener los mecheros al lado y lado del cultivo, ¿sí? Necesito tener esta superficie limpia, ¿sí? Tiene que estar limpia. Y yo tengo que tener guantes. Y si estoy trabajando con una muestra clínica, pues mejor tapabocas, gorrito y bata, ¿sí? Todas las medidas de protección. Entonces, cuando yo ya tengo esto así, ahí sí yo puedo destapar el cultivo, ¿sí? Yo lo puedo destapar y entonces yo tengo aquí, por acá tengo mi portaobjetos, mal hecho, pero bueno, tengo mi portaobjetos y necesito también un asa, que es como un palito con una bolita al final, así, un asa, donde yo la voy a utilizar para tomar la muestra que tengo aquí de bacteria, tomo un poquito, casi imperceptible, y eso es lo que yo voy a colocar aquí en mi portaobjetos, ¿sí? Mi portaobjetos que tiene que tener para que esa muestra esté bien protegida, bien, digamos, que yo vaya a poder observar unas bacterias bonitas, que no vayan a estar degradadas ni dañadas. Tengo que tener aquí, y yo lo recomiendo, porque pues también se puede hacer con agua, pero yo recomiendo, y muchos, o sea, no es como que yo me lo inventé, sino que usar solución salina, ¿sí? Fisiológica, entonces es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque así yo voy a proteger el equilibrio osmótico de la célula, o sea, yo no voy a hacer ni que se deshidrate, ni que se hinche, ni la voy a poner como en un estrés, y las bacterias se van a ver muy bonitas, y yo necesito que se vean súper bien. Entonces yo tengo acá una gota de solución salina, una gota de solución salina, ahí cojo con el asa un poquito de muestra de bacteria, la esparzo con movimientos circulares sobre el portaobjetos, y luego de esto, ¿qué sigue? Tengo que dejar secar esta muestra, ¿sí? Tengo que dejarla secar después de haberla fijado. Después de fijar la muestra. Entonces, uno, como fija una muestra, la coloca sobre el mechero, ¿sí? Colocamos sobre el mechero, puede ser con unas pinzas. Sobre el mechero colocamos esta muestra. ¿Cuánto tiempo? 2 segundos. O sea, si ustedes colocan eso más tiempo de 2 segundos, se les va a achicharrar la bacteria y hasta ahí les llegó la tinción de gram. Se va a ver horrible y puede que les salga gram positivo, gram negativa y sea un error, porque achicharraron las membranas y las paredes de la bacteria, entonces no hicieron nada. Esto solamente es para que cuando ustedes
hagan los lavados, porque hay lavado entre cada uno de estos procedimientos, hay que lavar con agua, ¿sí? Entonces, al lavar con agua, ustedes pueden lavar toda la muestra y entonces no hacen nada tampoco, porque se les fue la muestra, entonces, ¿qué van a observar? Nada, ¿listo? Entonces, ustedes fijan 2 segundos, es una pasada por el mechero, dejan secar, esto se toma varios tiempo. Yo en el laboratorio los pongo a soplar las muestras como si fueran arepas, literal, para que no rinda, porque se demora un montón, se demora como 20 minutos en secarse cada cosa de estas. Y luego de que yo ya seco, es que puedo comenzar a hacer mi tinción de grano, ¿sí? Entonces ahí es donde yo adiciono cristal violeta, que si no estoy mal, yo lo tengo en la guía que es por 1 minuto. Luego de ese minuto se lava, ¿sí? Yo también, a mí me gusta hacer la tinción de grano como súper, como mimar las bacterias para que sea muy bonito, entonces me gusta usar agua destilada, pero si no hay, se puede usar agua de la llave, pero pues prefiero agua destilada. Luego se adiciona el Lugol, que creo que también es 1 minuto, y luego se vuelve a lavar, en este caso volvemos a lavar, ¿sí? Se lava, y luego de que se lava, se decolora, como les digo. Yo adiciono, cuando yo hago la tinción, yo adiciono el alcohol acetona por todo el portaobjetos, ¿sí? Pero lo adiciono y apenas estoy terminando, ya lo estoy lavando, ¿sí? Entonces vuelvo y lavo, y vuelve y se deja este colorante final de contraste por 1 minuto, ¿sí? Cuando esto ya está así, ya está listo, acá tenemos la muestra, sí, que se va a ver un poco así. Bueno, ya tenemos aquí la muestra, entonces vamos a esperar a que se seque otra eternidad, otros 84 años, esperamos a que se seque, y ahí sí vamos a observar al microscopio. Listo, entonces aquí ya cuando tenemos así, ya vamos al micro. ¿Alguna pregunta hasta ahí del procedimiento de tinción de grano? Gracias, Simón. Bueno, entonces, Yo sí, espera, por favor. bueno, aló. ¿En qué momento es el que lo tengo que lavar? Los lavados siempre se realizan entre cada colorante, siempre. O sea, si adiciono cristal violeta, espero el minuto, lavo. Adiciono Lugol, espero el minuto, lavo. Adiciono alcohol acetona, lavo. Adiciono safranina, lavo. ¿Sí? O sea, siempre después de cada colorante, pues porque no podemos combinar los colorantes, porque si no, no hacemos nada. Si combinamos el alcohol acetona con la safranina, no hacemos nada, o si combinamos estos dos tampoco, ¿sí? Entonces es entre cada colorante. ¿Alguna otra pregunta? Digamos el lavado ¿cómo sería? El lavado, entonces. Ustedes tienen... ¿Cómo lo visualizamos? Listo. Ya que estamos acá haciendo como un Draw My Laboratory. Entonces acá yo tengo mi portaobjetos, ¿sí? Y entonces acá tengo siempre la muestra llena de colorante, digamos que acabamos de adicionar la safranina, esto está así rojo completamente, entonces yo lo que hago es una de dos, si no tengo agua destilada, entonces yo lo pongo debajo del chorro, literalmente debajo del chorro, pues desde que el chorro no esté pues súper fuerte, ¿no? Puede ser literalmente así, o uso un tarro lavador y lo mismo. Entonces el tarro lavador lo espichamos, sale el chorrito de agua y se lava. Y se seca, o sea, como que se escurre un poquito, ¿no? No se deja esto aquí rebosado de agua, pero pues porque ya viene otro colorante, ¿sí? Si digamos yo apliqué el cristal violeta, echo agua, escurro el exceso de agua y ya le adiciono el Lugol, ¿sí? Entonces es algo pues como muy sencillo, pero con cuidado, ¿sí? Para no barrer la muestra. Pero entonces siempre va a quedar algo de agua. Sí, siempre queda un poquito de agua, o sea, no es que tengamos que dejar esto seco, solamente necesitamos que esté seco antes de colorarlo, de adicionar colorantes,
y necesitamos que esté seco cuando lo vamos a observar al microscopio. De resto, siempre va a tener como cierta cantidad de agua y por eso cuando adicionamos los colorantes es con ganas, y yo les digo sin tacañería, es adicionando, yo lleno la placa del colorante, o sea, que quede rebosada de colorante, ¿sí? No es como un poquito, y entonces así aseguramos que así haya un poquito de agua, pues no va a interferir como tal con la coloración, no hay problema. Profe, después de la safranina también lavo. Sí, también se debe lavar porque la safranina, si queda en exceso, pues también, o se deja más tiempo, pues entonces también puede empezar a realizar como una tinción errónea, porque lo estamos dejando más tiempo del que se debe, y si digamos, era una muestra gran positiva, donde se iba a ver todo morado, si dejamos mucho tiempo la safranina, se puede empezar a notar como fucsia, y vamos a decir, ah, no, esto es gran negativo. Entonces sí, también se debe lavar. Se lava acá, se lava, ¿dónde está el lápiz? Pero este color. Acá se lava, entonces acá volvemos a echar agua, ¿sí? Para ya al final dejar secar y observar al microscopio, que es lo que vemos hacer micro. Listo. Creo que ahí quedó claro hasta que llegamos al microscopio. ¿Listo? Yo creo que esto debe tener alguna manera de borrarse todo. ¿Qué sé? Profe, yo tengo una duda con eso de la guía que usted dice que nos mandó. ¿Será que usted nos podría volver a mandar? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, listo. Sí, yo les vuelvo a mandar todo, sino que les estaba recordando que este tema era el justo el que íbamos a empezar a ver con el primer laboratorio. Pero yo les vuelvo a mandar todo. Entonces, bueno, y niños, se los coloco todo en el Moodle, ¿sí? O sea, no esperen un correo, sino que vayan y revisan el Moodle, que ahí van a estar los recursos. Bueno, listo. Entonces, tenemos el microscopio. Ahora, nosotros, bueno, ustedes alcanzaron creo que es en patología o en histología, es lo que ustedes ven. Ustedes alcanzaron a manejar un micro, ¿cierto? Que yo siempre recuerdo que cuando ustedes llegan a los primeros laboratorios de microbiología, ustedes ya han usado microscopios. ¿Cierto que sí? No, profe, no alcanzamos a hacer. ¿No alcanzaron a usar un microscopio? Nosotros hicimos laboratorio con bioquímica, pero no, o sea, no hicimos con microscopio, nada. Vean lo que voy a dibujar. Bueno, entonces, muy triste porque pues yo dije, bueno, al menos ellos ya pudieron alcanzar. Bueno, tranquilos que yo estoy segura que, y si no lo hacen desde dirección, yo les prometo que cuando nos volvamos a ver en un laboratorio yo les explico todo esto, al menos que ustedes lo vean, ¿sí? De alguna manera sacamos el tiempo en algún momento para que ustedes no vayan a quedar con esto pues ahí como, además que lo necesitan para histología, para patología, bueno, para un montón de cosas, entonces tranquilos, don't worry. Listo, el punto aquí es que, bueno, ustedes saben que un microscopio, voy a buscar una imagen de microscopio. Microscopio y sus partes. Entonces, ustedes saben que un microscopio se ve más o menos así, aunque este parece que es como un monóculo. Bueno, este me gusta más. Este se parece a los del laboratorio que tenemos nosotros. Bueno, ustedes saben que en esta parte de acá, ¿sí están viendo todo? Yo creo que sí. En esta parte de acá se tiene... Amplía acá la imagen. No. Oh. Esperen, ya. Listo. En esta parte de aquí, ustedes tienen los lentes, ¿sí? Entonces, los lentes van desde 4X, 10X, 40X y 100X. Listo, así como dice acá. Hay uno de 4, acá no lo están mencionando, pero hay uno de 4, de 10, de 40 y de 100X. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Las veces que se está aumentando lo que estamos observando, ¿sí? Además, acá en los lentes también tenemos un aumento, entonces cuando nosotros estemos observando, entonces es juntar esto que se está aumentando aquí con esto que se está aumentando acá, ¿sí? Entonces, en realidad la muestra, creo, si no estoy mal porque no me sé esto de memoria, uno creo que puede incluso aumentar una muestra 1000 veces, ¿sí? Porque si acá está 10 veces por 100 veces, entonces aumentamos lo que vemos incluso 1000 veces. Bueno, entonces, aquí nosotros es donde vamos a poner se me fue la palabra, el portaobjeto, ¿sí? Nosotros lo colocamos aquí sobre la platina, sobre esta partecita de acá,
y nosotros ajustamos como lo queremos ver. Entonces, nosotros para poder ver una bacteria necesitamos usar el 100X, ¿sí? El de mayor aumento, y en el de mayor aumento se tiene que usar aceite de inmersión, que ahorita lo mencionaron dentro de los materiales. ¿Por qué? Porque el lente del 100X es especial y necesita el aceite de inmersión. ¿Listo? Para que se pueda observar bien lo que estamos viendo. Nos ayuda como a enfocar y a que la luz vaya donde tenga que ir. Listo, entonces, pero nosotros no vamos de una a entrar al 100X, sino que nosotros podemos observar. Ponemos el portaobjetos, tenemos, puede ser esta parte de aquí, el revólver, la movemos y organizamos los lentes desde el 10X para observar que estamos ubicados en la muestra. Es decir, cuando nosotros estemos observando el portaobjetos, pues nosotros tenemos que ubicarnos, porque si no, pues literalmente nos perdemos. Entonces nosotros tenemos que, digamos que este es el portaobjetos, y aquí la muestra está, ¿cierto? Más o menos aquí está concentrada, no hay ni muestra ni por este lado, ni por este lado. Entonces, el 10X nos ayuda a ubicarnos en el portaobjetos. Ya luego que estamos ubicados, ya podemos subir a 40X. En 40X podemos incluso ya ver el color, más o menos, que está presentando la bacteria. Y ya cuando pasemos a 100X, entonces antes de pasar a 100X, lo que nosotros hacemos es dejar aquí el lente de 40 y aquí el lente de 100. ¿Sí? Voy a borrar esto un poquito para que no se... borrado. Bueno. Aquí está el lente. Vamos a imaginar que esto ya no está aquí. Vamos a la imaginación. Bueno, aquí está el revólver. Hagan acto de fe, por favor, con estos dibujos míos. Entonces, aquí tenemos el lente de 40X y acá está el de 100. Listo. Entonces, los ubicamos así. Por aquí abajo del micro está el condensador, que es donde sale la luz, ¿sí? No, perdón, que es el que, digamos, procesa la luz. La fuente de luz la tenemos más abajo, ¿sí? Entonces acá tenemos, de acá viene la luz, entonces nosotros vamos a observar, se las voy a dibujar en azul, en amarillo. En amarillo, aquí vamos a ver una bolita amarilla de luz, ¿sí? Ahí vamos a observar que está la luz. Entonces, ¿yo dónde pongo el aceite de inmersión? Pues ahí mismo. Ahí es donde yo voy a colocar la gotica de aceite de inmersión. Entonces, yo cojo el tarrito, que es un gotero, y voy a colocar una gota encima de donde está la luz. Cuando yo hago eso, entonces ahí sí, solo y ahí en ese momento, no antes, yo puedo mover el lente de 100X. ¿Y esto por qué? Porque ese lente, si nosotros lo manipulamos sin aceite, lo rayamos y hasta ahí llegó el lente. Sí, ese lente es el de mayor cuidado. Listo, entonces, cuando yo estoy desplazando el revólver y estoy organizando este lente, bueno, entonces ya va a quedar aquí, sobre esto, el de 100X, ¿sí? Va a quedar, la cero horrible. Entonces aquí va a quedar el 100X y ustedes tienen que observar esto antes de que ustedes se pongan a mirar por el microscopio como tal. Ustedes tienen que ubicar esto bien, es decir, que ustedes observen, voy a ver si hago acá un detallito a un lado. Ustedes observan, este es el lente, esta es la placa, ¿sí? Que está muy cerca del lente. Ustedes lo que tienen que ver es que haya una unión entre el lente y el aceite y se va a observar, ¿sí? Ustedes lo ven como que se junta. En ese momento es que ustedes pueden empezar a mover el micro o el macro. Yo les aconsejo aquí que muevan el micro, es decir, el micro es el que nos va a mover muy, muy poquito. Esta parte de acá de, ¿cómo se llamaría el soporte? No, nos va a mover la platina, mire. El micro o el macro nos mueve la platina hacia arriba o hacia abajo, depende de cómo lo movamos, y el micro nos ayuda a moverlo muy despacio. Ese es el que necesitamos usar, porque si usamos el macro,
La platina se nos puede subir mucho y nos rompe el portaobjetos, se nos daña la muestra y dañamos el lente. Entonces, aquí es con cuidado. Y nosotros, cuando movemos el micro, lo movemos sin mirar por acá, sin mirar por aquí todavía. Cuando ya veamos que esto aquí se ve, la unión entre el aceite y el portaobjeto, empezamos a mirar y ahí sí empezamos a mover el micro muy lentamente hasta que enfoquemos. Cuando enfocamos, ahora sí, vamos a poder observar las bacterias y vamos a poder observar si son gram positivas o gram negativas, y ahí ya vamos a poder empezar a determinar si es un coco gram positivo, coco gram negativo, bacilo o coco bacilo, bueno, para ojos más entrenados, porque uno no distingue muy bien, la verdad. Pero bueno, entonces, niños, preguntas hasta ahí, porque ahí, digamos, ya se acabaría la tinción de gram. Lo de la, antes de mirar, pues, o sea, está la botica De aceite de inmersión. Pero, o sea, ¿cómo así se tiene que, el lentecito se une con esa gotica y Sí. tiene contacto ahí directo? Sí, directamente. Por eso yo les explico que antes de mirar, o sea, antes de que ustedes empiecen a observar como tal, ustedes tienen que estar mirando el microscopio frente a ustedes, así como están ustedes ubicados ahora frente al computador, los que no estén acostados en la cama, o sea, así frente a ustedes. Entonces, ahí ustedes mueven el macro o el micro, pero sin haber observado por acá, hasta que ustedes noten que se unió el aceite con el lente y se nota, o sea, yo sé que cuando ustedes lo vayan a ver, ustedes se van a dar cuenta que se tocaron, porque en ese momento el aceite como que se distribuye por todo el lente, como que forma una línea, que voy a buscar a ver si hay un video, ¿sí? Voy a ver si hay un video y también se los coloco para que ustedes me entiendan mejor. Y ahí solo en ese momento es que ustedes empiezan a observar por los oculares como tal. Listo. Bueno, yo creo que sí, porque cuando ustedes tienen una pregunta de una dice. Bueno, entonces en este caso ya esto que yo tengo aquí, o sea, mi placa, mi portaobjeto, yo lo puedo dejar. Cuando yo ya tengo esto aquí en esta fase de acá, que se secó después de la tinción, yo esto lo puedo guardar y observarlo después, ¿sí? Aquí ya las bacterias que están acá no son infecciosas, ¿sí? O sea, ellas ya pasaron por un proceso de donde usé calor, donde usé colorantes, o sea, ellas ahí no se están dividiendo tampoco porque no tienen cómo, ¿sí? No tienen comida. Ellas es como si les hubiéramos tomado una foto a estas bacterias, entonces nosotros las podemos guardar, eso sí, pues bien guardadas, tampoco es como que vayamos a tocarlas con las manos sin guantes, tampoco, sin exagerar. Pero sí podemos, digamos, dejarlas guardadas en papel o en una caja y las podemos seguir observando o observar o en otro día, en otro momento, ¿sí? Eso es, digamos, algo bueno que tiene esta técnica, que podemos hacer muchas placas, muchísimas, dejarlas secando y luego al otro día las podemos observar. No hay que mirarlo inmediatamente porque pues ya es una muestra seca y las podemos, digamos, usar. Muchas veces nosotros para los laboratorios usamos muestras que ya han fijado, que ya han hecho y las traemos del hospital, o bueno, el profesor Arredondo las trae del hospital y las podemos observar directamente porque de pronto ahí hay una bacteria pues característica que podemos observar. Entonces nos permite. Y también se puede hacer con otro tipo de bacterias como con Mycobacterium tuberculosis. Señora. ¿Cuánto tiempo pueden durar esas sí, aquí, sí. ¿Cuánto tiempo pueden durar esas placas ya de sacar? Muchísimo tiempo. O sea, si las placas se mantienen en un ambiente, digamos, no húmedo, pues porque puede hacer que se corra el colorante. Desde que estén bien guardadas, muchísimo tiempo. O sea, la verdad nunca he hecho el ensayo de saber cuánto duran, pero pueden durar meses. O sea, pueden durar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Desde que estén bien guardaditas, en un ambiente, pues, digamos, seco, sin humedad. Desde que no estén muy manipuladas, porque claro, a medida que las vamos observando, quiere decir que vamos a irles aplicando aceite de inmersión. Entonces, si las hemos usado mucho, pues ya van a perder su
digamos, su claridad. Sí, ya no vamos a poder ver bien las bacterias porque entonces va a tener varias gotas de aceite de inmersión, entonces ya no se va a ver muy bien. Pero así sin manipular, mucho tiempo. Incluso se pueden guardar de tal manera que se pueden quedar como, no sé si ustedes alguna vez en el colegio, bueno, si alguno ha tenido la oportunidad de observar placas ya fijadas, o sea, esas placas que están como con otro vidrio encima, y eso dura los años de los madres, dura hasta que se quiebre, o sea, no depende como tal de la muestra, sino que ya es el cuidado que uno tenga con ella. Bueno, yo creo que ahí, ¿sí? Entonces, chicos, recuerden, el fundamento de una prueba está basado en el por qué yo uso estos colorantes, ¿sí? El fundamento de una prueba no es el procedimiento como tal, sino que el fundamento aquí, ¿cuál sería? ¿Quién me dice así cuál es el fundamento de la tinción de Gram? O me lo escriben, me lo pueden escribir o decir. Pues, profe, el fundamento no sería la especificidad de las paredes. O sea, sería como la especificidad de las paredes para pues identificar las diferencias, porque hasta donde tengo entendido, las bacterias pues, que son gram negativas son como más patógenas. Pues no necesariamente son más patógenas. Lo que pasa es que las gram negativas, dentro de las gram negativas están todas las enterobacterias que suelen ser patógenas, pero no es como por ahí. Es más el contenido de la pared de la bacteria, ¿sí? O sea, cuando se dieron cuenta, digamos, Gram, que fue el que diseñó esta técnica, cuando se dieron cuenta de los, o más bien basándose en los contenidos que tenían las paredes, ¿sí? De las bacterias, entonces se pudo ver que indirectamente, sí, porque nosotros aquí con esta tinción no vemos paredes, nosotros vemos es una forma teñida de un color, pero gracias al componente de las paredes y de la membrana que tienen las bacterias, entonces, gracias a eso y a las capacidades que tienen esos componentes de la pared de retener este cristal violeta, de resistir esta decoloración, entonces eso es lo que nos permite hacer la diferencia. Entonces ahí está el fundamento como tal. Es en el contenido de la pared y cómo ese contenido de la pared puede retener este colorante, resistir esta decoloración y que permite esto ser observado, y que las que no tienen ese componente en la pared pues no lo retienen, por lo tanto se lavan con esto o se decoloran y pues las observamos de otro color. Ese es principalmente el fundamento, ¿sí? Ya el procedimiento es este, les recuerdo, estos tiempos pueden variar, el orden de los colorantes no, porque entonces no tiene sentido si yo adiciono primero la safranina y luego el cristal violeta, no tiene sentido porque cada uno de estos colorantes y este decolorante pues tienen una razón de ser y estar en ese orden, ¿sí? Bueno, niños, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que ya vamos casi para una hora de clase. No me parece como darles la hora y media, pues, porque ha sido todo por videollamada, ¿sí? Entonces yo sé el internet, el computador, bueno, no todos tienen las mismas facilidades. Entonces, lo que voy a hacer es que en esto que queda de clase les voy a colocar, les voy a empezar, ¿sí? No es que vaya a terminar ya, pero bueno, voy a empezar a colocarles la información que vamos a seguir consultando y lo que les voy a pedir para la próxima clase. Para la próxima clase les voy a pedir como que lean ciertas cosas, ya lo verán en el Moodle. Les pongo la guía que ya les había mandado sobre tinción de Gram. También está pendiente enviarles lo de los puntos claves de protozoos y hongos. Bueno, y nos volvemos a ver dentro de 8 días, ¿sí? Una cosa, niños, la próxima clase, por favor, les pido y les pregunto también que si la podemos comenzar no a las 9, sino a las 9:30. Entonces nos veríamos de 9:30 a 10:30. No creo que tengan problema porque está dentro del mismo horario de clase, ¿sí? Lo que pasa es que ese día también tengo clase con los de tercer semestre y
hoy no les pude dar clase por un problema ahí de comunicación, entonces ese día les tengo que dar 2 temas. Entonces sí necesito como la hora y media con cardio y pues a ustedes les daría así 1 hora como les estoy dando hoy. ¿Tienen algún problema con eso? No, pues no creo, doctora. Pues personalmente no sé. Creo que no hay inconveniente, pues igual pues nos está avisando, que es lo importante. Bueno, listo. Sí, pues de todas maneras les pregunto, porque igual es la hora de ustedes, la hora y media de ustedes, entonces, pero igual, yo lo que sí voy a hacer es que desde las 9, o sea, desde las 9, no es que la clase vaya a durar 1 hora y ya, sino que yo no voy a estar presente la hora y media, sino que llego presencialmente, ¿sí? Dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla y muestro mi carita. Entonces, no es que yo no vaya la clase no necesariamente no vaya a empezar a las 9. Yo les voy a dejar ahí un mensajito unos 10 minuticos antes para que ustedes empiecen a trabajar y yo llego a la videollamada a las 9:30, ¿sí? A la videollamada como tal, sí comenzaría a las 9:30 para yo hacerles pues la explicación así como hoy. Listo. Bueno, entonces hasta ahí les voy a dejar porque ya les di 1 hora seguida hablando, les voy a juntar todo, voy a crear un foro para que ustedes me puedan escribir si tienen alguna pregunta, alguna necesidad o en algún problema, bueno, algo, ¿sí? Para que quede ahí como siempre pendiente. Y creo que no es mal. Vamos a seguir viendo la otra clase, entonces vamos a ver diferentes tipos de medios de cultivo y vamos a ver diferentes tipos de siembra, ¿sí? Vamos a seguir trabajando así como con estas pizarras interactivas. Voy a ver si encuentro otra diferente o si esta me sigue funcionando. Y por ahí les sigo explicando pues como los fundamentos del laboratorio como tal. ¿Sí? Una pregunta, qué pena Dime, Juan Felipe. ¿Nosotros vamos a ver la parte de catalasa positiva y catalasa negativa, no? Esa es una de las pruebas que se le realiza a ciertas bacterias. Nosotros no lo hacíamos en el laboratorio porque no teníamos el reactivo y creo que si yo no estoy mal, si no recuerdo mal, la catalasa se hace en gram positivos. No estoy, creo que sí. Creo que es que no estoy 100% segura, porque por alguna razón nosotros no la hacíamos. Creo que la catalasa se hace para unos gram positivas y nosotros siempre solíamos tener muestras de gram negativas, entonces hacer catalasa era como innecesario, ¿sí? Hacíamos otras, pero pues desde la teoría pues podemos ver las que queramos, ¿sí? Entonces yo lo voy a tener en cuenta y les explico catalasa positiva, catalasa negativa, les puedo explicar Voges-Proskauer, les puedo explicar, bueno, muchas que no podemos usar en el laboratorio, ¿sí? Pero que les sirve mucho porque nosotros en el laboratorio usábamos como 5 pruebas basadas en medios de cultivo, pero obviamente hay muchas más pruebas. Pruebas bioquímicas hay muchísimas. Entonces, incluso el API que es un congregado de muchas pruebas bioquímicas y que lo venden ya listo para identificar bacterias como tal. Entonces, es como una batería completa, digamos, para detectar E. coli. Entonces, son 20 pruebas en una sola tirita y uno solamente adiciona un poquito de bacteria y ya sabe si tiene una E. coli o no tiene una E. coli. Entonces, podemos ver ese tipo de cosas que incluso no se alcanzaban a ver en el curso cuando teníamos laboratorio, ¿sí? Entonces sí, yo se los menciono. Listo, pero no, pues sí, solamente era eso. Pues sí se puede, si no, no hay problema tampoco. ¿Listo? Sí, igual está dentro de lo que ustedes necesitan saber, ¿sí? O sea, está dentro de las pruebas bioquímicas y lo que necesitan saber. Hola, perro. Okay. Perro, ven. Venga, dígales que chao a los estudiantes. Que chao, que estén muy bien. Ya, niños, entonces hasta acá llega la clase. Aquí se despide Kiva, preséntese. Y que estén muy bien, se cuidan mucho y estén pendientes de Moodle, ¿listo? Y que estén muy bien. Ya se pueden desconectar y se pueden ir y chao.